El estudio estaba iluminado con precisión quirúrgica. Las cámaras estaban colocadas, los micrófonos ajustados, los guiones preparados. Todo hacía presagiar que la velada sería un espectáculo, pero nadie imaginaba que el verdadero espectáculo sería la destrucción pública de uno de los periodistas más influyentes de México. En el centro de la escena estaba Carlos Loret de Mola, un hombre fuerte del periodismo conocido por sus entrevistas agresivas y su tono inquisitivo. No era un entrevistador cualquiera, era alguien que sabía cómo jugar el juego de los medios de comunicación, que manipulaba las narrativas y utilizaba su plataforma para presionar a quienes se atrevían a desafiar el statu quo. Al otro lado de la mesa estaba Claudia Sheinbaum, la recién elegida presidenta de México, una mujer con una postura firme, una mirada analítica y respuestas tajantes. Ya sabía lo que le esperaba. No era una simple charla, era una trampa. Los medios tradicionales estaban molestos. Sheinbaum no era el tipo de líder que se doblegaría a los intereses financieros, no era la marioneta que muchos esperaban. Y Carlos Loret de Mola había sido elegido para ser la primera línea en el ataque contra ella. El programa comenzó. Se transmitió la viñeta, las cámaras se enfocaron en el presentador. Carlos Loret sonrió. Su mirada insinuaba lo que iba a suceder. Buenas tardes, México. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta Claudia Sheinbaum y hablaremos abiertamente de las controversias que rodean a su gobierno. La frase fue pronunciada con un sutil veneno. Controversias. Ya estaba definiendo el tono de la entrevista. No sería una conversación, sino un interrogatorio. Sheinbaum se limitó a asentir tranquila. Conocía esa estrategia. El periodista acomodó las hojas sobre la mesa, fingiendo leer solo los hechos. Presidenta, muchos dicen que su política es radical, que su visión de gobierno podría alejar a los inversionistas y perjudicar la economía del país. ¿Qué opina? El primer ataque había sido lanzado, el juego había comenzado, pero lo que Loret de Mola no esperaba era no tener el control de la conversación. Sheinbaum lo miró directamente. El silencio duró un segundo más de lo previsto. Luego sonrió. Carlos, ¿te has dado cuenta de que cada vez que un gobierno decide gobernar para el pueblo, enseguida se dice que es radical? El presentador parpadeó. No era la respuesta que esperaba. Continuó. Porque nunca he visto a nadie decir que es radical cuando se pierden miles de millones en impuestos para los empresarios. Nunca he visto a nadie preocuparse por los inversores cuando se salvan los bancos con dinero público. Pero cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de las personas, de repente esto se convierte en un riesgo para la economía. El impacto fue inmediato. El público en directo murmuró. Los productores del programa intercambiaron miradas nerviosas. Carlos Loret se desplomó en el asiento. No podía permitir que Sheinbaum se hiciera con el control de la entrevista. No tan pronto. Pero no se daba cuenta de que ya había perdido. El ambiente en el estudio comenzó a cambiar. El periodista, acostumbrado a poner a sus entrevistados contra la pared, se dio cuenta de que Sheinbaum no se echaría atrás. Pero ella aún no tenía intención de rendirse. Carlos Loret de Mola mantuvo la calma y trató de retomar el control de la entrevista. Presidente, nadie cuestiona la importancia de los derechos sociales, pero el problema es que muchas de sus medidas podrían crear inestabilidad. Los grandes inversores están preocupados por las nuevas normas de su gobierno. El miedo del mercado es legítimo, ¿no? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba tratando de presionarla. Sheinbaum, sin embargo, permaneció impasible. Carlos, siempre me ha parecido curioso que a los medios les guste dar voz al miedo de los inversores, pero rara vez se preocupan por el miedo de las familias que no saben si tendrán comida en la mesa a fin de mes. El periodista abrió la boca para responder, pero Sheinbaum continuó. ¿Quiere hablar de miedo? Entonces dígame, ¿dónde estaba ese mismo miedo cuando los multimillonarios concentraban más riqueza que la mitad de la población del país? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando los bancos imponían comisiones abusivas a los pequeños empresarios? El estudio guardó silencio. La tensión en el aire era evidente. Carlos Loret se dio cuenta de que tenía que cambiar de enfoque.
Si seguía criticando la economía, Sheinbaum respondería con argumentos que dejarían al descubierto el sistema. Tenía que probar un nuevo ataque. Respiró hondo y cruzó los dedos sobre la mesa. Pero, presidente, su gobierno también ha sido criticado en otros ámbitos. Muchos dicen que su relación con la prensa no ha sido de las mejores. Algunos periodistas sostienen que su gobierno evita las preguntas difíciles. ¿No cree que esto puede afectar a su credibilidad? Fue un movimiento clásico tratar de pintar a Sheinbaum como una persona que elude el debate. Pero ella no vaciló. Carlos, con el debido respeto, esta es la pregunta más obvia que puedes hacer. Loret de Mola frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Sheinbaum continuó. Dicen que no respondemos a preguntas difíciles, pero estamos aquí en directo discutiendo precisamente estos temas. Sucede que algunos confunden la falta de respuesta con la falta de sumisión. No estoy aquí para repetir lo que ciertos grupos económicos quieren oír. Estoy aquí para gobernar para el pueblo. La respuesta dio en el blanco. El periodista intentó mantener su postura, pero por primera vez en la entrevista apartó la mirada. La confrontación acababa de empezar, pero ya estaba claro que no lograría llevar a Sheinbaum a la trampa que había planeado. No solo estaba preparada, sino que estaba dictando el rumbo de la conversación, y Loret de Mola lo sabía. El periodista intentó mantener la calma, pero el brillo de sus ojos ya no era el mismo que al principio de la entrevista. Sheinbaum no se limitaba a resistir los ataques, sino que desmontaba cada intento de emboscada con respuestas tajantes y precisas. Pero Loret de Mola aún tenía ases en la manga. Hojeó rápidamente sus notas, buscando un nuevo ángulo para intentar atrapar a Sheinbaum. La estrategia ahora sería provocar una reacción emocional, hacer que perdiera los estribos frente al público. Adoptó un tono más incisivo. Señora presidenta, usted habla mucho de gobernar para el pueblo, pero hay quien dice que sus políticas están alejando las inversiones y que esto podría llevar a la desocupación. ¿No sería un contrasentido decir que usted está ayudando a los trabajadores mientras perjudica la economía que los sostiene? Era un ataque directo. Si Sheinbaum no hubiera respondido con firmeza, se habría extendido el rumor de que su gestión era un riesgo. Pero ella se limitó a respirar hondo y sin prisas, manteniendo la mirada fija en el periodista. Carlos, esta no es una pregunta nueva. En realidad es un discurso que llevan repitiendo desde hace décadas quienes se benefician de la explotación de la clase trabajadora. Hizo una breve pausa antes de continuar. Dicen que no podemos regular los bancos porque eso ahuyentaría a los inversores. Dicen que no podemos aumentar el salario mínimo porque eso provocaría desempleo. Dicen que no podemos reforzar los derechos de los trabajadores porque eso perjudicaría la competitividad. Pero miren, ¿quién se ha beneficiado realmente de este modelo económico en los últimos años? El silencio en el estudio era pesado. Los productores del programa parecían incómodos. Sheinbaum no esperó la respuesta. Porque si este modelo fuera tan eficiente, ¿por qué hay millones de personas que viven en la pobreza? ¿Por qué los trabajadores siguen percibiendo salarios bajos mientras los beneficios de las grandes empresas se disparan? La verdad es que esta historia de que beneficiar al pueblo perjudica a la economía es una falsedad creada por aquellos que no quieren que el sistema cambie. La cámara captó el rostro de Loret de Mola, que evidentemente no esperaba este giro, pero ahora no podía echarse atrás. Presidente, así que niega que haya un clima de inseguridad entre los empresarios y los inversores. Sheinbaum sonrió de forma torcida. Carlos, la pregunta correcta no es si hay un clima de inseguridad entre los inversores. La pregunta correcta es, ¿inseguridad para quién? Loret de Mola parpadeó confundido. Inseguridad para el banquero que ya no puede aplicar tipos de interés abusivos. Inseguridad para los empresarios que estaban acostumbrados a tener ventajas fiscales mientras los trabajadores pagaban la cuenta, porque por fin hay un gobierno para la gente que no gobierna solo para los de siempre. El impacto fue inmediato. Los productores del programa estaban visiblemente incómodos. El periodista intentó recomponerse, pero el control de la entrevista se le había escapado de las manos. Y Sheinbaum lo sabía.
El público en directo en las redes sociales notó el cambio de tono. Los comentarios comenzaron a inundar los flujos en línea, subrayando cómo la entrevista se había convertido en un verdadero duelo político. Pero Sheinbaum aún no había terminado. Miró directamente a la cámara y con tono firme disparó. El miedo que tienen ciertos grupos no es el miedo al desempleo, no es el miedo a la crisis, es el miedo a perder privilegios. Loret de Mola abrió la boca para interrumpir, pero ya era demasiado tarde. La situación se había dado la vuelta por completo. El periodista estaba entre la espada y la pared. A cada intento de ataque, Claudia Sheinbaum desarmaba sus argumentos con precisión quirúrgica. Ya no tenía el control de la narración y el público se daba cuenta, pero él aún no se rendía. Loret de Mola decidió arriesgarlo todo con una última estrategia. Cambió de tono. Ahora intentaría desenmascarar a Sheinbaum como una líder autoritaria que no acepta críticas. Presidente, usted habla mucho de cambiar el sistema, pero se ha dado cuenta de que cada crítica a su gobierno se aborda como si fuera un ataque personal. ¿No cree que esta actitud puede dañar la democracia? Hizo la pregunta con una mirada penetrante, como si estuviera a punto de asestar un golpe decisivo. Pero Sheinbaum no pestañeó. Miró directamente al periodista con la serenidad de quien ya sabe exactamente qué decir. Carlos, ¿qué es una crítica y qué es un intento de manipulación? El periodista frunció el ceño. Porque yo acepto las críticas, pero las que hemos visto por parte de los medios de comunicación convencionales no son críticas constructivas. Son campañas sistemáticas para desacreditar cualquier proyecto que ponga al pueblo en primer lugar. El silencio en el estudio fue inmediato. Los periodistas de producción intercambiaron miradas tensas. Sheinbaum continuó. ¿Quieren hablar de democracia? Entonces díganme, ¿dónde estaba su preocupación por la democracia cuando los gobiernos anteriores censuraban a los periodistas que denunciaban la corrupción? ¿Dónde estaba su preocupación por la democracia cuando los medios de comunicación tradicionales protegían los escándalos que beneficiaban a los grandes empresarios? Loret de Mola estaba visiblemente incómodo. Sheinbaum no se limitó a rebatir su ataque, sino que dio un giro completo a la situación. No se detuvo. Hablemos de transparencia. Tú, Carlos, has concedido innumerables entrevistas para cuestionar mi gobierno. Pero ¿cuántas veces has traído a este estudio a los banqueros que ganan miles de millones, mientras el pueblo sufre? ¿Cuántas veces has puesto contra la pared a los empresarios que explotan a los trabajadores? Parece que ciertas preguntas solo se hacen cuando molestan a los poderosos de siempre. El público en directo reaccionó con sorpresa. Algunos incluso se arriesgaron a aplaudir en silencio. El periodista, al darse cuenta de que estaba perdiendo completamente el control, trató de interrumpir. Presidenta, mi trabajo es cuestionar el poder independientemente de quién esté en el cargo. Pero Sheinbaum fue rápida. Excelente. Entonces espero verla con el mismo tono firme en la próxima entrevista con los banqueros y empresarios que han controlado este país durante décadas. El estudio se quedó completamente en silencio. Loret de Mola no sabía cómo responder. Por primera vez en la entrevista, se quedó sin palabras. La entrevista se había convertido en un punto de inflexión. Sheinbaum no solo había sobrevivido al ataque de los medios de comunicación convencionales, sino que había ganado. Y el periodista lo sabía. Pero las verdaderas repercusiones aún estaban por llegar. Carlos Loret de Mola no supo qué responder. La pregunta de Sheinbaum aún resonaba en el aire y su expresión transmitía la incomodidad de quien sabía que había perdido el control de la entrevista. Pero el verdadero impacto se produjo fuera. A los pocos minutos de la transmisión en directo, Internet explotó. Las redes sociales estaban en llamas. Sheinbaum humilla a Loret. Medios corruptos expuestos. La entrevista del año, cortes de la entrevista, comenzaron a circular por millones. El momento exacto en el que Sheinbaum le da la vuelta a la situación con Loret de Mola se volvió viral. Lo destruyó con una simple pregunta. ¿Cuántas veces le ha hecho estas preguntas a los banqueros?, escribió un usuario. Por eso los medios odian a Sheinbaum. No pueden controlarla. Esta entrevista debería estudiarse. Ha intentado acorralarla, pero ha sido humillado.
Los vídeos de la entrevista ya aparecían en los titulares de los portales de noticias, pero los medios de comunicación tradicionales intentaron reaccionar. Las emisoras y los columnistas intentaron distorsionar lo sucedido, diciendo que Sheinbaum era agresivo, que no aceptaba críticas. Pero no funcionó. Las imágenes hablaban por sí solas, y el público ya había elegido de qué lado estaba. Mientras tanto, Sheinbaum permaneció en silencio. No necesitaba decir nada. La verdad ya había sido revelada, y Carlos Loret de Mola nunca olvidaría esa noche. Internet ya había declarado la victoria de Claudia Sheinbaum, pero los medios tradicionales no iban a aceptar tan fácilmente esta derrota. Así comenzó la contraofensiva. Al día siguiente, los periódicos y las cadenas tradicionales entraron en acción. Sheinbaum evita responder a preguntas difíciles y ataca al periodista. La presidenta se enfada durante la entrevista y se sale del tema. Loret de Mola hace preguntas importantes y es tratada con hostilidad. Fue un esfuerzo coordinado. Los mismos medios de comunicación que habían pasado años blindando a los políticos corruptos, ahora intentaban pintar a Sheinbaum como una persona intolerante, autoritaria e incapaz de manejar las críticas. Pero el problema era que nadie se creía esta narrativa. Los videos de la entrevista ya se habían visto millones de veces. Cada distorsión de los medios se desmentía inmediatamente en las redes sociales. Nos toman por tontos, el vídeo está a la vista de todos. Loret de Mola no hizo preguntas, intentó tenderle una emboscada y fracasó. Los medios han perdido el monopolio de la verdad. Ahora la gente mira y saca sus propias conclusiones. Y el golpe final vino de la propia Sheinbaum. En lugar de seguirle el juego a los medios, simplemente publicó una sola frase. En sus cuentas de redes sociales, pueden manipular los titulares de los periódicos, pero no pueden cambiar los hechos. La publicación se compartió millones de veces. Fue la respuesta perfecta. El mensaje era claro, Sheinbaum no necesitaba defenderse. La gente ya había entendido quién había sido realmente derrotado en esa entrevista. Y Carlos Loret de Mola nunca olvidaría esa humillación pública. Así fue como Carlos Loret de Mola intentó acorralar a Claudia Sheinbaum en directo, y se arrepintió profundamente. Pensaba que él dirigiría la entrevista, pensaba que él dictaría la narrativa, pensaba que él emergería como el gran periodista que había desenmascarado al presidente. Pero sucedió exactamente lo contrario. A cada provocación, Sheinbaum respondió con inteligencia. A cada trampa salió fortalecida. A cada intento de los medios de distorsionar los hechos, el público respondió exponiendo la verdad. Y ahora el juego ha cambiado. Carlos Loret de Mola salió derrotado de esa entrevista, y lo que es peor, desenmascarado. Y el pueblo fue testigo de todo esto. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más seguirán los medios tradicionales intentando manipular la verdad? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la era de los periodistas manipuladores ha terminado o seguirán probando nuevas estrategias para mantener el control de la narrativa? Comenta a continuación. Y por supuesto, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.